Y bueno, Novelo, pues ya estamos de regreso, ahora sí, en la sesión extraordinaria número 172, la cual pues ya está a punto de comenzar, pero por supuesto queremos platicarles un poquito más de lo que se trató la sesión solemne anterior, en la cual, bueno, fue como un poquito ahí confuso el tema de que por qué, si sí es el 6 de diciembre, si no, o qué rollo ahí. Correcto. Lo que pasa es que el Congreso decide sesionar el día de hoy para conmemorar ese hecho. Ajá. Y lo que decíamos al inicio de la transmisión es precisamente eso. Hay ocasiones donde sí se puede conmemorar el mero día en el que ocurrió el hecho. Ok. Y en este caso se aprovechan las sesiones de diciembre para acomodar esta conmemoración, ¿no?, respecto del bando de la esclavitud, que como te platicaba, en realidad ese fue un diciembre muy movido, ¿no?, el de 1810, donde acontecieron una serie de actos alrededor de esto mismo, ¿no? Okay. Y no sé si quieres que les platicamos un poquito a... Sí, claro. Mira, a ver, cuéntanos en esa época, según nos relata don Jaime del Arenal Fenochio en su libro titulado Cronología de la Independencia, el 2 de diciembre, Ignacio Allende, otra de las figuras de esta gesta, se reúne nuevamente en Guadalajara con Hidalgo. Okay. Ahí es donde empiezan otra vez a replanear que sigue en su lucha, ¿no? Para que el día 5 Hidalgo ordenara que las tierras pasen a poder de los naturales para que estos las cultiven, ¿no? Es decir, estaba buscando, pues, sí, por un lado la independencia, la libertad, y al mismo tiempo la reivindicación de los titulares de la tierra. El 6 de diciembre, un día después, José María Morelos fracasa en su intento de apoderarse de Acapulco. Mientras que el 10 de diciembre, José María Gurardi y Alcocer, diputado de Tlaxcala, toma posesión de su sitio en las Cortes. El 12 de diciembre, en la barranca de Oblatos, comienza la matanza de 360 españoles por el torero Marroquín y su equipo, su grupo. El 13 de diciembre, en Guadalajara, se le otorga poderes plenipotenciarios a nombre del gobierno insurgente a Pascasio Ortiz de Letona para celebrar tratados con los Estados Unidos. Ahí, si te fijas, ya se empieza como a querer consolidar un gobierno alterno al que existía en la Nueva España. Sí. El 15 de diciembre, en el Manifiesto al Pueblo, Hidalgo proclama la independencia absoluta sin aludir ya a Fernando VII. Porque, ojo, en su escrito de cuando inicia la guerra, el famoso toque de campana, sí lo mencionaba. Y hablaba de una concordia entre las dos Españas. Todavía no podríamos hablar de nación porque no se había consolidado México como nación en ese momento. El 20 de diciembre en Guadalajara, bajo la dirección de Francisco Severo Maldonado, se publica el primer número del Despertador Americano. Este periódico que sirvió precisamente para propagar las ideas independentistas. Sí. El 28 de diciembre, Valladolid es recuperado por el realista José de la Cruz. Valladolid, hoy Michoacán. Sí. Sí, ya soy Morelia, Michoacán. El 29 de diciembre, Mariano Escandón, gobernador de la Mitra, expone las razones por las cuales levantó la excomunión de Hidalgo impuesta por Abad y Queipo. Hay que recordar que Hidalgo, al ser cura, recibió un primer castigo que era precisamente esta separación de la iglesia, ¿no? El 31 de diciembre, los diputados americanos propietarios se adhieren a las 11 proposiciones relativas a América, presentadas previamente por los diputados suplentes a las Cortes. Volvemos a lo mismo, recordemos que no existía México como tal y que esta unión iba, pues, desde lo que hoy es Texas, California, hasta Centroamérica. Sí. ¿No? Precisamente en este mismo mes de diciembre, fíjate, en Bogotá se establece el Supremo Congreso y se constituye la Confederación de Provincias Unidas de la Nueva Granada. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos otra vez en ese momento histórico donde la América no era la América que conocemos. Sí. Y todos éramos como parte de este gran bloque novohispano, ¿no? Sí. Y todo eso sucedió solo en diciembre de 1810. Todo el mes, ¿no? Todo el mes prácticamente, porque desde el 2 de diciembre hasta el 31 de diciembre que lo planteaste, pues es toda una línea de tiempo de todos los sucesos que estuvieron pues pasando, ¿no? Alrededor de este hecho que es el específico que conmemora hoy el Congreso del Estado, que es precisamente la expedición del bando que abole la esclavitud. Hace 213 años esto estaba sucediendo, pues en nuestro país, aquí en todo también el Estado, por supuesto,
Entonces, pues bueno, muy importante también conocer un poquito esta historia, ¿no? Y ya va a comenzar ahora sí la sesión extraordinaria. Recuerda que estamos en vivo con todas nuestras redes sociales, tanto de Facebook y YouTube como Canal Parlamento de Jalisco, en Twitter, @CongresoJalTV y también en el 17.3 de Televisión Abierta. Estamos completamente en vivo. Gracias por acompañarnos. Vámonos ya a la sesión y en un momento regresamos. Muchas gracias, diputada. Se ordena el cierre de registro electrónico de asistencia. Se declara quórum legal. Para tal efecto se da inicio a esta sesión extraordinaria, siendo las 14 horas con 1 minuto del día 6 de diciembre del 2023. Con fundamento en el artículo 40, párrafo 1, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia de las y los diputados Tomás Vázquez Vigil, José María Martínez Martínez, Estefanía Padilla Martínez y el diputado Julio César Hurtado Luna, quienes han entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia. En votación económica se pregunta si se aprueban las solicitudes de justificación. Aprobadas. Se le solicita a la diputada secretaria Leticia Pérez Rodríguez de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Sí, tienen. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Solicitarle, presidente, si tiene a bien que podamos dar un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro compañero senador Juan Pablo Adame. Con mucho gusto, diputada, y se concede un minuto de silencio en relación a nuestro compañero. Muchas gracias. Se le solicita a la diputada secretaria Leticia Pérez Rodríguez de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Con gusto, diputado presidente. Como lo indica, orden del día: 1, declaración de quórum legal; 2, trámite de comunicaciones recibidas; 3, posicionamientos políticos por parte de representaciones y grupos parlamentarios; 4, intervención del presidente del Congreso del Estado; 5, conclusión y cita. Muchas gracias, diputada. Está a consideración de la Asamblea el orden del día. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. En desahogo del siguiente punto del orden del día, esta presidencia somete a su consideración la dispensa de la lectura de la síntesis de las comunicaciones recibidas y el turno propuesto para las mismas, en virtud de que han sido publicadas en la Gaceta. En votación económica se pregunta si se aprueban. Aprobadas. Por consiguiente, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de la sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Está a consideración de las y los diputados trámite dado a las comunicaciones recibidas, solicitándoles si tienen alguna observación, hagan el favor de manifestarlo. Al no haber alguna observación, en votación económica se pregunta si se aprueba el trámite propuesto. Aprobado. Para continuar con el orden del día, esta presidencia concede el uso de la voz a la palabra de la diputada Erika Lisbeth Ramírez Pérez, de la representación del Partido Verde Ecologista de México, para que fije su posicionamiento político con relación a las conclusiones de la glosa del quinto informe del gobernador del Estado de Jalisco, hasta por 5 minutos.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan, asimismo los que nos ven y nos escuchan a través de los canales digitales. Saludo igualmente a mis compañeras y compañeros diputados. Con su venia, presidente. Nuevamente, con gusto, el día de hoy nos reunimos para establecer nuestras conclusiones respecto al análisis que se realizó al quinto informe anual, estando que guarda la administración correspondiente al Poder Ejecutivo. Creemos que la rendición de cuentas es parte fundamental para lograr los objetivos de transparencia y desarrollo que estamos sujetos todos los que ocupamos un cargo popular. Pero también es un ejercicio para contrarrestar resultados y medir avances, para así proponer acciones que consoliden dichos logros o, en su defecto, el cambio de rumbo de las acciones gubernamentales realizadas o por realizar. Desde esta representación del Partido Verde Ecologista de México, observamos algunos avances importantes en temas sustantivos para nuestra entidad. Comienzo mencionando en materia de protección civil, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia y como integrante del Comité Estatal de Emergencias, refrendamos nuestro compromiso para seguir aportando en la construcción de políticas públicas, estrategias y acciones que privilegien la prevención y el bienestar de los ciudadanos de nuestro Estado. Desde el ámbito de nuestras atribuciones, impulsaremos que los 125 municipios del Estado cuenten con un atlas de riesgo actualizado, ya que estos sistemas son de suma importancia para detectar peligros que pueden afectar la población. El capacitarnos y estar preparados ante posibles eventualidades es necesario, ya que se debe de privilegiar la prevención ante todo. La capacitación a funcionarios y servidores públicos sobre derechos humanos son pilar de un buen funcionamiento en las instituciones públicas y un buen desarrollo, por lo que los programas que se desarrollan deben tener una mayor cobertura e impacto sobre el respeto a los derechos de la mujer en su labor pública y en toda área donde ésta se encuentre. Sobre la atención a personas en situación en calle, en el caso de connacionales y migrantes extranjeros, nos informaron que se tiene la coordinación con el Instituto Nacional de Migración y se está atendiendo a sus necesidades más básicas. Felicito ampliamente al tener esta sensibilidad a las áreas que intervienen en estas atenciones. El tema de aprendizaje por parte de los servidores públicos para que prioricen la atención con perspectiva de derechos humanos es muy importante. Cabe señalar que estos deben de ser constantes y con el mayor número de personal, como nos lo han hecho saber. Sin duda, los resultados los veremos en próximos años, de forma más tangible, y entonces hablaremos del trabajo que se realizó. La atención médica en las regiones del Estado más lejanas debe de ser prioridad. Qué bien que se tengan las unidades médicas móviles en beneficio de los que carecen estos servicios, pero creemos que se debe de ampliar más esta atención para consolidar la salud en las comunidades más alejadas. Los pueblos originarios son emblema de nuestro México. Celebro que sigan consolidando el programa Fuerza Mujeres y se tomen en cuenta a las mujeres indígenas. Consideramos necesario que se siga ampliando a todos los municipios para que permea más mujeres que han dado por nuestra nación. La contaminación en el aire día a día va aumentando, por lo que todos los que habitamos en este estado debemos ocuparnos para reducir esta. Celebro que se hayan realizado diversas acciones para detener sobre todo la contaminación por dióxido de carbono en el área de la metropolitana de Guadalajara. Pero es importante que se genere algún plan o proyecto mediante el cual el gobierno del estado brinde apoyo a los municipios para que actualicen su marco regulatorio ambiental. En la presente administración, el gobierno de Jalisco ha puesto atención prioritaria en la prevención y mitigación de incendios forestales, con el fin de evitar la deforestación por este fenómeno. Por lo que la SEMADET deberá estar muy pendiente para los próximos años en cuanto a la prevención de estos incendios y mitigación de daños económicos. En materia de áreas naturales protegidas, sabemos que se ha destinado recursos para obras de conservación de suelos, reforestación, atención a visitación, entre otros. Estamos de acuerdo que se sigan contemplando de manera permanente recursos para la conservación y protección de las actuales áreas naturales protegidas y de las que se vayan añadiendo en los siguientes años. Estoy consciente que aún queda mucha labor por hacer, que debemos redoblar esfuerzos para obtener mejores avances, por lo que reitero mi compromiso en el trabajo legislativo y gubernamental con el Ejecutivo, esperando tener siempre ejercicios de intercambio de ideas y planteamientos para transitar a un mejor Jalisco. Desde esta representación, reitero mi disposición de diálogo y al contraste de ideas para sacar adelante temas de interés en beneficio de los jaliscienses. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Erika. Ha llegado a esta mesa la cancelación del uso de la voz de la diputada Susana de la Rosa Hernández del Partido Futuro por cuestiones de salud. Para continuar, se le concede el uso de la palabra a la diputada Mara Nadiezia Robles Villaseñor del Grupo Parlamentario Hagamos, hasta por 5 minutos.
Muchas gracias, diputado presidente. Presentamos ahora las conclusiones de la glosa del quinto informe de gobierno con la postura del grupo parlamentario de Hagamos. Pasamos el trance de la glosa por todos tan temido, no por feroz, sino por soporífero y poco útil para la ciudadanía. Al menos conseguimos un modesto ensayo de cambio de dinámica que, si bien mostró sus limitaciones, al menos permitió que las respuestas fueran directas. Nos falta mucho para lograr que Jalisco transite a un verdadero equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, a que el Congreso controle, acicatee a los funcionarios del gobierno en turno, sin tener que disculparse a cada minuto con todo respeto, porque el respeto se demuestra con el objetivo compartido de mejorar los resultados para las y los jaliscienses. Nuestro grupo parlamentario refrenda lo que expusimos en la glosa y hemos reiterado durante años. No puede demostrarse el éxito del ejercicio de gobierno y, por lo tanto, el buen uso del gasto público sin la evaluación de su respectivo impacto. No aseveramos que todo sea peor, pero el gobierno no puede demostrar que todo sea mejor, ni mucho menos histórico. Esto no es algo que nosotros aseguremos sin sustento, sino el consenso entre la comunidad científica internacional en la materia. El quinto informe de gobierno contiene una considerable serie de cifras y datos que describen el ejercicio del gobierno. Sin embargo, esos números no muestran qué problemas sociales se resolvieron con el ejercicio de los recursos públicos. Informar que se construyeron 266 kilómetros de carreteras o que se rehabilitaron casi 3,900 no demuestra el impacto de la vida de las personas, porque esos datos no responden lo que sí sería impacto, es decir, cuántos minutos se redujeron en los tiempos de traslado o si disminuyó el número de accidentes y muertes. Tampoco las evaluaciones de información presupuestaria o de transparencia hacen las veces de la evaluación de impacto, pues no demuestran el éxito de un programa o su continuidad en función de sus resultados. En palabras sencillas, informar que se gasta incluso ordenadamente, lo cual no debería ni de presumirse, sino ser un estándar básico, no significa que existan pruebas de que ese gasto haya tenido utilidad social. Justo eso fue lo que sucedió con la deuda de los 5,250 millones de pesos. En esta administración no se cumplió con la evaluación de impacto que ordenaba el artículo 4º transitorio del decreto que aprobó ese empréstito. O sea, además está violando la ley. Y esto es grave porque no podrá responderse con exactitud cuáles han sido los resultados de las acciones realizadas con ese dinero, plantas potabilizadoras de agua, carreteras, entre otros proyectos. Fíjense, y en ese proyecto por lo menos había una línea de base bastante bien hecha, era una línea de base muy establecida, pero se negaron a hacer la estrategia de monitoreo y posteriormente la evaluación. En cambio, con la deuda de los 6,200 millones de pesos, las cosas empeoraron a partir de los esfuerzos del Comité Ciudadano, que trabajó muchísimo, porque no conocemos los resultados específicos de la inversión en infraestructura para la reactivación económica. Entre otras cosas, porque aquí, aunque estuvimos a punto de ganarles por un voto, la mayoría ni siquiera aceptó recibirlos. Estos recursos que provienen de deudas, cuyos impactos no conocemos, representarán en 2024, escúchenlo bien, un gasto de más de 3,000 millones de pesos por intereses. No me digan que ese dinero ya no es poco. Ese dinero significa el presupuesto de la Secretaría de Asistencia Social, el de la Fiscalía, y es casi igual al del Poder Judicial. Lo dijo mi compañero Enrique Velázquez en sus intervenciones en la glosa. El gobierno no puede partir del supuesto de que hace todo bien. Los procesos evaluativos sirven para advertir errores, áreas de oportunidad y retroalimentar las decisiones. Nosotros consideramos que en ese supuesto están ostensiblemente los temas de seguridad, de personas desaparecidas, del agua potable y de educación. Por ejemplo, el diagnóstico del titular del CIAPA
indica que para que los hogares tengan agua potable sin problemas de suciedad, color y olor, se necesita renovar la red de distribución que ya cumplió con su tiempo de vida y que tiene 8,400 kilómetros. Y sin embargo, aunque este año se invirtieron recursos en la potabilización, solo se renovaron 15 kilómetros de la red, es decir, el 0,18% del total. ¿Qué sucedió? Que las acciones realizadas no apuntaron a la solución de fondo del problema social, a pesar de ir a las plantas. La disyuntiva no puede ser entre desabasto o agua sucia. Lo que queremos es agua potable todo el tiempo. Solo pondré un ejemplo más. En violencia contra las mujeres, a pesar de que hay secretaría, leyes, reglamentos, convenciones, lineamientos, programas y, por supuesto, presupuesto, la incidencia delictiva es mayor a la del año pasado. El feminicidio creció 21%, las violaciones 24%, la violencia familiar 38%. Y en procuración de justicia estamos en los niveles más bajos. 9 de cada 10 delitos queda impune. En violación solo el 8% de los casos denunciados llega a sentencia. Por eso concluyo que en un modelo evaluatorio basado en el impacto podríamos saber si realmente se solucionaron o no los problemas. Para terminar, señalo que finalmente en la mesa de la Administración Central, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, así como el secretario de Hacienda, informaron que contrataron a un experto para el desarrollo del modelo de evaluación de la deuda de 6,200, con lo que reconocieron que antes no se realizaron evaluaciones de impacto. Pero incluirlas en el programa anual de evaluación del 2024 es un paso importante como una propuesta de solución a la ausencia de indicadores de impacto. A pesar de que claramente esta iniciativa llega tarde, pues estará lista hasta diciembre del 24, cuando este gobierno se haya ido, sin duda consideramos que es un avance y creemos que es fruto del debate respetuoso, del diálogo y del equilibrio de poderes que tanto hemos hablado. Termino preguntándoles, ¿por qué en la oposición criticamos al gobierno y señalamos sus faltas y pendientes por cumplir? ¿Porque nos gusta molestar? No, es porque es importante, porque las ciudadanas y los ciudadanos merecen que cumplamos nuestra función de ser contrapeso, de vigilar al gobierno, de pugnar porque se mantenga en la senda de la ley y porque informe de manera relevante sus resultados. Ese es el papel de la oposición y en un régimen democrático eso es necesario y encomiable. ¿Cuál es el fin último? Pues cambiar y para bien la situación de las jaliscienses y los jaliscienses, que para eso nos eligieron. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. De igual forma, se le concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Gabriela Flores Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Se da cuenta la asistencia de la diputada María Padilla. La rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública es una obligación, no es una prerrogativa. Por eso, recibir a los funcionarios del Estado con agradecimientos es incorrecto. No debemos estar agradecidos, debemos reconocer el compromiso. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, señoras y señores. Lo dijo el fiscal del Estado. ¿Por qué dar gracias a quien cumple con su deber? Por compromiso y legalidad, en la fracción del PRI pensamos que deberíamos tomar en serio la llamada glosa. El formato es obsoleto. Ni siquiera con la modificación de recibir respuestas inmediatas a la pregunta resultó útil. Los secretarios contestaron lo que quisieron, cuando quisieron y como quisieron. Los diputados no tuvieron posibilidad de replicar o de pedir aclaraciones. La obligación de los servidores públicos estatales es la misma que tenemos los integrantes de la legislatura. Ir a preguntar no es un derecho personal, es una obligación. El derecho es de la sociedad. Las preguntas no son personales, las hacemos como representantes por ser la voz ciudadana. Cuando el que pregunta anticipa al interrogado lo que debe contestar, no hay glosa, hay simulación. Quien pregunta lo que sabe es un comodino adulador. Las comparecencias son para cuestionar lo que respetuosamente se considera que no está bien. La glosa es para dar cuentas, sí, pero también para corregir, para revisar, para sugerir.
Cuando no hay diálogo, no hay retroalimentación. Cuestionar no es faltar al respeto. Faltar al respeto es acusar a los legisladores de politiqueros, de ignorantes, de revoltosos. Faltar al respeto es impedir las réplicas. Faltar al respeto es la autosuficiencia, el cinismo y la irresponsabilidad. Faltar al respeto no es dar importancia a nuestras obligaciones y pactar el engaño. Así mintiendo, todos aparentamos que cumplimos. Fingir lo que no se es, lo que no se ha hecho, lo que no se sabe es corrupción. En el recuento que hicimos de la glosa en el grupo parlamentario del PRI, reafirmamos que el gran problema de este ejercicio es que no resolvemos ni ayudamos a resolver los problemas de las personas en la calle. Miren, nada menos el día 27 de noviembre recibimos a otro grupo de alumnos del CUSH Belénes y las quejas son las mismas. El transporte no mejora. Deben esperar hasta 40 minutos antes de poder abordar la unidad. La inseguridad alrededor de las estaciones es rampante. Dentro de los camiones ni se diga. Cuando se le cuestionó al secretario de Transporte sobre la calidad del servicio, sobre las grúas piratas, sobre la supuesta corrupción de la Secretaría y la falta de atención, el señor optó por evadir y descalificar. El Gabinete de Coordinación de Gestión del Territorio queda a deber no solo en transporte, seguridad vial y movilidad. ¿Qué decir del abasto de agua y su calidad? Hubo afirmaciones de que en administraciones pasadas solo se invirtieron 3,000 millones de pesos en infraestructura, nada más inexacto. Les recuerdo que precisamente se reformó el decreto de creación del CIAPA para que el gobierno del Estado pudiera invertir en un órgano intermunicipal. El trabajo bien hecho no descalifica lo anterior ni es histórico. A eso se le llama cumplir con el deber. Por ejemplo, en el sexenio pasado, solo para evitar inundaciones, se destinaron 800 millones de pesos. Hoy las inundaciones se multiplicaron y los edificios y la voracidad de algunos constructores también. Aparentar que todo está bien, que no hay nada que mejorar, que no hay nada que corregir es corrupción. Ser indiferente ante la opacidad, simular y defender airadamente que los tomos 2, 3 y 4 del informe sí están publicados en las páginas oficiales, aunque se haya demostrado en ese momento que no, también es corrupción. Dije que debemos reconocer el compromiso y así lo haré. Por ejemplo, el Gabinete Económico, además de educado, traía información, contestó a detalle y aceptó algunas consideraciones. En el Gabinete de Seguridad, al margen de la falta de manejo político de uno de sus integrantes, llegamos a tener momentos de reflexión sobre la situación que guarda el Estado. La crítica en general fue aceptada. Ante la evidencia, debe imperar el sentido común y la humildad para reconocer que hay avances y áreas de oportunidad. Nada menos la semana pasada, a plena luz del día y en una zona concurrida, asesinaron a 2 custodios de valores. La permisidad de la autoridad, el profesionalismo de los delincuentes, si es válido decir, va en aumento. Con ropa de trabajo, diablito y cajas de cartón, camuflaron su presencia y dispararon a sangre fría contra 2 personas. En cambio, los cuerpos de seguridad no parecen tener avances ni coordinación. Mientras leíamos el lamentable suceso de inseguridad, llegaba el reporte de que del cielo cayó un rifle de alto poder perteneciente a un cuerpo de seguridad. El gabinete social fue congruente. Todo está bien mientras no se señale lo que está mal. Algunos comparecientes hasta quisieron regañar a los compañeros diputados. No somos enemigos, también somos gobierno con funciones distintas, pero al final somos gobierno. Hay quienes consideran que sería mejor desaparecer la glosa porque es letra muerta, una institución inútil y costosa. Quizá no les falte razón. Pensamos que la mejor sería que hiciéramos cumplir la Constitución, mostrar verdadera voluntad para hacer equipo, para trabajar juntos, para analizar el plan de desarrollo, el presupuesto, la legislación, la administración de justicia y el progreso. Pero desde el PRI presentaremos otra propuesta de mecanismo para glosa. Invitaremos a participar en la elaboración a los 3 poderes, a académicos y a la ciudadanía en general. Jalisco es cuna de hombres y mujeres comprometidos. Jalisco es esperanza. Todos, sin excepción, sociedad y gobierno, debemos ir en la misma dirección. Elevemos la mirada más allá del 24. México requiere unidad. México exige institucionalidad. México nos necesita. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mirel Alejandra Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, presidente de la mesa directiva, secretarias, con su venia. Estimadas compañeras y compañeros, así como a todas las personas que nos ven desde el canal Parlamento, buenas tardes. El día de hoy concluye un ejercicio democrático, un ejercicio de rendición de cuentas, y eso es lo que nos convoca a esta sesión extraordinaria, la presentación de las conclusiones de la glosa del 5º informe de gobierno. Hoy más que nunca entendemos y comprendemos la importancia que tiene la división y el equilibrio de poderes en una democracia, la importancia del papel que representamos los congresos locales, así como sin duda el Poder Judicial. Y uno de los mecanismos más eficaces en el equilibrio de poderes es, sin lugar a dudas, la rendición de cuentas de quienes ejercen y aplican los recursos y ejecutan las políticas públicas. El informe del gobierno y su posterior glosa es uno de los ejercicios de rendición de cuentas que nos permiten conocer para valorar, conocer para reflexionar y, sobre todo, conocer para aportar y ayudar a un efectivo ejercicio de gobierno por parte del Poder Ejecutivo. Celebro que por segundo año consecutivo este poder haya tenido a bien realizar este ejercicio de la mano de la sociedad civil y de las instituciones académicas. Celebro que en esta 63 legislatura tengamos la capacidad de comprender que las autoridades no podemos solas, que necesitamos trabajar hombro a hombro con la ciudadanía para encontrar soluciones a los problemas que tenemos en común. Decía Carlos Castillo Peraza que sin verdad y sin diversidad el diálogo es imposible y la democracia es un mito. Y esto es así, porque solo podemos construir el bien común cuando tenemos la voluntad genuina de dialogar, de debatir, de contrastar ideas, dejando de lado nuestras diferencias e intereses particulares, para poner por encima de nosotros un bien mayor que es Jalisco. En esta glosa se dio cuenta y se reconocieron los grandes avances que tenemos en materia de salud. Hoy tenemos más claro que nunca que cuando nos sumamos y trabajamos en equipo, somos una sola voz. Que cuando abanderamos las causas que nos duelen a las y los jaliscienses, podemos hacer que las cosas pasen. Y prueba de ello es que gracias al esfuerzo en conjunto de los poderes del Estado y de la sociedad civil, logramos hacer de Jalisco el primer estado que garantiza la atención integral de cáncer infantil. Y esto debe llenarnos de orgullo y de satisfacción. Sin embargo, hay que tener presente que la glosa es un ejercicio de análisis y reflexión, en el que tenemos el deber de señalarle al gobierno en qué tuvo éxito, en qué podemos hacerlo mejor y en qué ha quedado a deber a la sociedad. Como Estado, los retos que tenemos por delante son enormes y para atenderlos debemos partir de nuestras realidades. Como lo mencionó mi compañero diputado Julio Hurtado durante la glosa de gestión de territorio, no podemos presentar en la mesa un transporte público que pareciera de Singapur, cuando la realidad que platican los usuarios es totalmente diferente. Por eso, como legisladores no podemos aplaudir datos a modo, que no reflejan el estado real de nuestro estado. ¿Cómo podemos presumir que tenemos una calificación de 8 en el transporte público cuando la evaluación se aplicó a un universo muy reducido de usuarios? ¿Cómo podemos evaluar con 2.500 muestras cuando el número de usuarios mensuales, de acuerdo a CITEUR, es de más de 26 millones de personas? Recordemos que la evaluación es una herramienta
que permita identificar las áreas de oportunidad en cualquier política pública. Resulta necesario que estos ejercicios se realicen de forma exhaustiva y a conciencia, para que sí puedan ser útiles y para que sí reflejen de forma real el sentir de las y los usuarios. Los datos y la información nos deben de servir para enfrentar la realidad, para transformarla, nunca para evadirla. Tengamos presente que un gobierno con visión está atento y se anticipa a los nuevos retos. Este gobierno debe tener muy claro que ante los innegables efectos del cambio climático, la demanda de nuestros recursos naturales cada vez será mayor y tenemos la obligación de encontrar soluciones innovadoras que nos permitan garantizar a las personas sus derechos humanos, como lo es el derecho humano al agua. Este año, compañeras y compañeros, no sé si ustedes lo sabían, rompimos un récord histórico más. Este año, 123 de los 125 municipios de nuestro estado registraron condiciones de sequía severa. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos ir un paso adelante. El acceso al agua, sin lugar a dudas, es un tema de alta prioridad en la agenda pública y debemos tratarlo como tal. Y lo mismo ocurre no solo con la escasez del agua, sino también con la calidad del agua. Los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá están sufriendo por la mala calidad del agua. Y como ya dije, la visión de este gobierno no ha permitido que el problema se atienda de inmediato. En las casas de los hogares de estos 4 municipios se sigue otorgando un agua de pésima calidad, en violación a un derecho fundamental como lo es el derecho del agua. Como podemos ver, la situación del Estado no es la mejor en muchos rubros. Tristemente, Jalisco ocupa muy deshonrosos primeros lugares. Sin lugar a duda, compañeras y compañeros, lo que más nos duele, lo que más nos cala, es el primer lugar en desapariciones que ocupamos desde hace varios años. Pese a la crisis de inseguridad que atravesamos en el Estado, vimos que en el informe se nos presentaron datos que mediante el discurso pretendieron cambiar la narrativa, pero esto no cambia la dolorosa realidad a la que nos enfrentamos el día de hoy. Por ejemplo, se nos dijo en el informe que el número de víctimas de homicidios dolosos registrados de enero a septiembre del 2023 es el menor en los últimos periodos de los últimos 6 años. Lo que no se nos dijo es que de estos 10.610 homicidios dolosos que van en los 5 años de esta administración, representa un incremento del 82% respecto al mismo periodo del sexenio anterior. El gobierno del Estado no puede ni debe minimizar la crisis de seguridad que atravesamos. Y como legisladores tenemos el deber de alzar la voz a nombre de todas las y los jaliscienses. Como lo comentó mi compañero, el diputado Abel Hernández, no nos podemos acostumbrar a esta situación. No podemos normalizar el vivir en un permanente estado de zozobra y de miedo. Todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos pueden dar cuenta de resultados, cada uno desde sus propias visiones de cuál es la mejor forma de ejercer un gobierno y dar respuesta a las demandas ciudadanas. No podemos negar que en cada uno de los gobiernos se dan resultados y el encabezado el día de hoy por el gobernador Enrique Alfaro no es la excepción, pero también todos los gobiernos, absolutamente todos, van dejando tareas pendientes en medida de sus propias limitaciones, incapacidades e ineficacias. Y estas, siempre en un ejercicio de altura de miras, deben ser detectadas, reconocidas y sobre todo enmendadas. Por eso es la importancia de este ejercicio, como lo es la glosa de gobierno, que nos permite detectar, señalar y reflexionar acerca no solamente de los avances, sino también de las limitaciones y, por qué no decirlo, también de todos aquellos temas
donde el gobierno aún le queda a deber a la ciudadanía. Este gobierno, es cierto, ha enfrentado situaciones atípicas, se ha desenvuelto entre la tragedia de una pandemia y la tragedia de un gobierno federal que ha dejado de lado y ha abandonado a las entidades federativas, a los municipios y por supuesto también a todas las personas. Y nos ha llevado, entre otras crisis, a la más grave crisis de seguridad en la historia reciente de México. Sin embargo, este gobierno estatal, hay que decirlo, ha sido incapaz de solventar las limitaciones que tiene para afrontar el problema de inseguridad. No ha logrado darle la vuelta a esta grave crisis. Si bien es cierto, cuenta con una estrategia, esta ha sido rebasada e insuficiente. La percepción sobre inseguridad en la población, aunque los indicadores han mejorado, es de que vivimos en constante estado de alerta y peligro y hemos sido testigos de acontecimientos escalofriantes de violencia y de inseguridad que por su frecuencia parecen cada vez más normalizados y que ya se volvieron parte de nuestro día. Las víctimas siguen ahí, esperando respuestas. Las madres y los padres de los desaparecidos siguen esperando acciones más efectivas para encontrar a sus seres queridos y en muchas de las regiones del estado sueñan porque vuelva la tranquilidad a sus municipios. Con esto finalizo, presidente. Hoy le digo al gobierno del estado que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional está aquí, no solo para señalar o para cuestionar el ejercicio de la administración pública estatal. También estamos aquí para sumar y para aportar, y sobre todo para forjar el Estado con el cual las y los jaliscienses soñamos. Hoy les pido, de la manera más atenta, que veamos en este ejercicio de rendición de cuentas la oportunidad de tender puentes, de dialogar, pero sobre todo de trabajar. Hoy les invito a que como poderes del Estado tengamos altura de miras y que asumamos la responsabilidad que tenemos de construir en favor de las familias jaliscienses. Hemos atestiguado el cumplimiento de un ejercicio democrático, que es la comparecencia de las y los funcionarios, de acudir, sí, a este Congreso y poner en común los temas de los cuales tenemos que trabajar juntos. Les invito, compañeras y compañeros, a que generemos un compromiso de colaboración entre los poderes, que se vea que en Jalisco, a diferencia de otros estados como lo es Nuevo León, podemos tener puentes a la generación de acuerdos que sí beneficien a las y los jaliscienses y nos permitan adoptar herramientas normativas y presupuestales que sí atiendan a los problemas de los ciudadanos a la altura de lo que es Jalisco. Cuentan con la bancada de Acción Nacional. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputada. Asimismo, se le concede el uso de la voz de la palabra a la diputada Ángela Gómez Ponce, del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. Con su venia, diputado presidente. A nombre de la bancada de La Esperanza, valoramos el ejercicio de glosa para el análisis del quinto informe de gobierno de quien justo hoy cumple 5 años de desgobierno, en que tiene sometido a nuestro estado de Jalisco. Y vuelvo a mencionar, como lo hice en la glosa, las puertas del Congreso del Estado, que es la Casa del Pueblo, están abiertas para que se realice aquí el informe especial de seguridad que hasta ahora se ha realizado en sitios sin acceso al público. Pero lejos de obtener respuestas precisas, en este ejercicio de glosa y desde esta tribuna, conminamos al Ejecutivo estatal a aceptar que las y los diputados somos representantes populares, por lo que sus funcionarios deberían responder puntualmente los cuestionamientos vertidos a lo largo de las jornadas de la glosa en lugar de recibir evasivas. Y el colmo
un intento de traslado de culpa por parte del secretario general de Gobierno, quien pretendió responsabilizar al Congreso del Estado de ser omiso en convocar a elecciones extraordinarias en el municipio de Jilotlán de los Dolores. Evidente resulta que hubiera sido absolutamente irresponsable que este poder y la autoridad electoral convocaran a un proceso extraordinario sin contar con la garantía de seguridad en el municipio, lo que es responsabilidad del Ejecutivo Estatal. Jalisco vive una crisis de alta violencia y padeciendo un gobierno estatal que revictimiza, que no previene, que no resuelve y no repara los daños. Constatamos los casos de desapariciones múltiples, el rol de las mujeres jóvenes como sicarias, mientras el gobernador revictimiza a las madres y familias buscadoras. Los datos duros son fríos. En lo que va del sexenio se duplicaron las denuncias por desaparición de menores de edad. No solo la cantidad de hechos delictivos, también el grado de crueldad de los hechos de violencia va en aumento. Jalisco escaló del 8º al 6º lugar nacional en atrocidades en un solo año. Y ahora, por si fuera poco, el nombre de Jalisco debe de quedar plasmado en un reporte internacional dirigido a la Convención Internacional sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, debido a los hechos registrados en Tlajomulco y que arrancaron la vida de 6 personas con el uso de minas improvisadas. Además de que Jalisco ya rebasó la cantidad de elementos implicados en labores de seguridad y justicia asesinados en este año. No nuestro reconocimiento para ellos y solidaridad para sus familias. La transformación que tanto anhela México y Jalisco debe de darse desde las regiones del Estado, con municipios fuertes, en condiciones de ser atendidos de manera igualitaria que a los de zona metropolitana. La distribución justa de los recursos en favor de los municipios es fundamental para alcanzar la justicia social, que es una de las máximas aspiraciones obradoristas del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y que, dicho sea de paso, el Ejecutivo Federal le ha cumplido a Jalisco, porque ha aportado el presupuesto más grande de la historia en estos últimos años. De acuerdo con cifras del INEGI, Jalisco pasó de 34.545 actos de corrupción en 2021 a 16.497, es decir, bajó más del 50%. Aun y cuando la reducción porcentual es muy positiva, hablar de 16,000 actos de corrupción al año es demasiado, y más cuando se contrasta con la cantidad de funcionarios sancionados, datos que el gobierno estatal resulta menos transparente para revelar. Más aún tomando en cuenta del caso de las adjudicaciones para el proyecto A Toda Máquina por 3.600 millones de pesos. Resultó sin irregularidad alguna, a pesar de los señalamientos públicos que siguen aún vigentes. Es por ello que desde la bancada de Morena reiteramos el llamado al diálogo con el Ejecutivo Estatal, al respeto entre poderes, pues el Legislativo no es una ventanilla de mero trámite. Juntos, Ejecutivo y Legislativo, podemos transitar este último año de gobierno para resolver la crisis que vive Jalisco en materia de corrupción, agua potable, seguridad, transparencia y rendición de cuentas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Finalmente, y para los mismos efectos, se concede el uso de la voz de la palabra a la diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con su venia, presidente. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo con gusto a la mesa directiva de este honorable Congreso del Estado de Jalisco, a mis compañeras y compañeros diputados y también quienes nos siguen a través del canal Parlamento. Hago uso de esta tribuna en nombre de mis compañeras y compañeros de la bancada naranja para hacer un balance del 5º informe de actividades del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez.
Empezaré por reconocer que hoy Jalisco tiene rumbo, y esto ha sido resultado del trabajo, del compromiso y de la firme convicción de un gobernador que se ha dedicado a servir a Jalisco y a su gente. Jalisco tiene rumbo pese al mínimo incremento de aportaciones federales, que en el periodo del 2019 al 2023 fue del 28%. En ese mismo periodo, nuestro estado, Jalisco, creció 228%. Sí, escucharon bien, 228% de aumento en inversión pública. De ese tamaño es el compromiso y el trabajo por nuestra gente, para mejorar su calidad de vida, sobre todo de quienes vivimos en todo el estado, pero principalmente de quienes viven en los municipios del interior del estado, a quienes se les destinó por primera vez el 65% en inversión pública, equivalente a más de 17,000 millones de pesos solo en el año 2023. Un trabajo colectivo que hoy tiene grandes resultados, pues pasamos del deshonroso lugar 19 en la implementación del presupuesto basado en resultados a tener en este 2023 el tercer lugar a nivel nacional. Este compromiso con la transparencia nos ha traído un reconocimiento del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, como un estado que elimina las condiciones de opacidad en el manejo de los recursos públicos y fomenta las buenas prácticas presupuestales, al obtener esta calificación máxima en el barómetro de la información presupuestal. Gracias a estas buenas prácticas, al compromiso y al manejo responsable de las finanzas públicas, hoy Jalisco sigue por debajo de la media nacional en la deuda per cápita, logrando así un momento de mayor solidez financiera en la historia de nuestro estado. Esta solidez no sería posible sin el firme compromiso de combatir la corrupción, rubro en el que pasamos de ocupar la séptima tasa más alta en 2019 a la séptima tasa más baja en el 2021, casi el 48% menos. Hoy somos el estado que más redujo su índice de corrupción según los datos del INEGI. Estos datos demuestran que Jalisco va por el lado correcto y pese al desaire federal, si hay que decirlo, Jalisco, de la mano de su gente, con cada uno de nosotros, quienes representamos, de la mano de la sociedad civil, con la iniciativa privada, Jalisco seguirá avanzando. Aquí habemos muchas personas para defenderle y hacerle frente, sobre todo los retos que se van presentando. Y prueba de ello son los 467 millones de pesos destinados a solventar pues todo este tema de los desastres naturales, porque las personas siempre serán primero. Hablando de nuestra gente, quiero reconocer el trabajo comprometido de las comunidades y los pueblos originarios de nuestro estado. Nunca antes un gobierno estatal había enfocado tantos esfuerzos en las comunidades wixárikas del estado de Jalisco. 879 millones de pesos solo en el 2023 para obras de infraestructura social y de conectividad. Una deuda histórica que se tenía con esas comunidades y que es parte de una lucha que todos mantendremos por vivir en un lugar más justo, uno más igualitario, uno donde nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. Y es por eso que también hoy somos el segundo lugar nacional con el menor nivel de desigualdad. Y sumando a esto, otra deuda histórica es la que se tenía en materia de igualdad sustantiva. Mucho se habló de ello al inicio de la administración estatal y hoy con cifras se puede afirmar que la apuesta fue la correcta. Hoy Jalisco le aporta 1,757% más de presupuesto que en los sexenios anteriores. Y esto nos ha convertido en un referente nacional, pues además estamos entre los 5 estados que tienen mejores condiciones laborales para las mujeres. Otro resultado que hemos construido de la mano de la iniciativa privada y la triple hélice. Aquí también quiero reconocer y agradecer sobre todo que esta labor que hemos hecho la bancada de las mujeres, porque también hicimos nuestra parte para que en esto fuera posible reducir la brecha de la desigualdad, la brecha salarial y dejar los cimientos necesarios para seguir priorizando esta agenda. Y hablando de cimientos, quiero resaltar la inversión histórica en obra pública en municipios del estado. Más de 6,900 millones de pesos de 2019 a 2023
y tan solo en este año 2.864 millones de pesos. Y para que esta apuesta de obra pública en los municipios tuviera eco, era indispensable dignificar por completo las carreteras que estaban abandonadas durante siglos, que no se podían ni circular, que ponían en peligro la vida de todas las personas que transitaban por ellas diariamente. Pero mientras que nosotros estemos aquí, y hablo por mí, y estoy segura que también pues muchas y muchos de ustedes, nos encargaremos de hacer todo lo necesario para que las carreteras de Jalisco tengan presupuesto y la atención que se necesita para estar a la altura de lo que la gente merece. Por eso, y también gracias a este Congreso, que se han destinado más de 20,000 millones de pesos para renovar la red carretera estatal. Un esfuerzo titánico e histórico, pero sobre todo justo y necesario. La movilidad carretera atrae inversiones, genera mejores condiciones de vida y beneficia nuestra casa común, así como también lo hace el transporte público. Hoy, Jalisco tiene la máxima calificación histórica entre los usuarios, que si bien no es lo deseable, se está consolidando un modelo integrado que permitirá brindar un mejor servicio y que al momento que ha aumentado la cobertura del transporte masivo hasta en un 156%, también teniendo como un resultado una disminución de 10,000 toneladas de CO2 al año. Esto ha sido un logro también histórico y por supuesto no podemos omitir, cuando hablamos de transporte público, la línea 4 del tren ligero, una deuda que se tenía con el sur del área metropolitana de Guadalajara, que beneficiará a las y los habitantes de Tlajomulco de Zúñiga, y también desde este Congreso respaldamos y apoyamos a que fuera posible. Y bueno, hoy tenemos también una política pública de avanzada, la cobertura contra el cáncer infantil, y de ella todas y todos podemos sentirnos orgullosos, porque también en el Congreso se hizo lo propio, con la aprobación de la Ley para la Detección y el Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia en el estado de Jalisco. Con esto se demuestra que este estado representa y lo hace dignamente y lo hace por nuestra gente. En materia de desarrollo económico, lo que tuvimos en las glosas también pues fue un resultado de una agenda que es prioritaria, porque con esta agenda mejoran otros índices, empezando por la calidad de vida de las personas. Tan solo en 2022 nos consolidamos como la entidad que más empleos generó y seguimos con este liderazgo. Un esfuerzo de la triple hélice que nos llena de orgullo y nos compromete a seguir avanzando. Y ya hablando de desarrollo económico, quiero hablar del talento, que aquí en Jalisco tenemos mucho. Reconozco la apuesta que el Estado tiene para consolidar a nuestra entidad como el hub de la innovación más importante de Latinoamérica, el Jalisco Tech Hub Act, una apuesta de largo aliento para formar y reconvertir el talento altamente capacitado que se necesita para los tiempos que estamos enfrentando. ¿Qué decir de las industrias creativas, de la industria fílmica y toda la derrama económica que estas industrias han traído a nuestro estado? En fin, aunque aquí ya hemos enlistado distintos logros y también he escuchado distintos contrastes, debemos reconocer que en Jalisco aún tenemos muchos retos que enfrentar y sin duda, hay que decirlo con todas sus letras, estamos en un mejor lugar que hace 5 años. Hay personas valientes que con dedicación, con el trabajo cotidiano, hacen que los días sean memorables y están dejando una huella escrita en la historia. Este legado que estamos construyendo entre todas y todos es algo invaluable y de lo que debemos sentirnos orgullosas y orgullosos. Hoy cada promesa con las familias de Jalisco está siendo honrada y eso merece nuestra admiración y respeto. Como ya se ha dicho, primero Jalisco, hoy y siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Esta presidencia se permite hacer el uso de la palabra para establecer la posición política de este Congreso del Estado con respecto al informe del 5º año del ejercicio constitucional del gobernador del Estado.
Esta presidencia se permite hacer el uso de la palabra para establecer la posición política de este Congreso del Estado con respecto al informe del 5º año del ejercicio constitucional del gobernador del Estado, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Solo quiero referirme de manera general a este 5º informe, toda vez que mis compañeras y compañeros diputados han sido claros, han sido precisos en sus argumentos de análisis realizados a este informe. Reconozco y felicito a cada una y cada uno de ellos en sus opiniones. Este 5º informe fue presentado por el Poder Ejecutivo para el análisis por parte de cada uno de los integrantes de esta legislatura y de esta manera tener la posibilidad de cuestionar temas tan importantes en las agendas económicas, sociales, de salud, políticas y de operatividad del gobierno del Estado. Asimismo, quiero hacer un gran reconocimiento a la Junta de Coordinación Política, a todas y todos los grupos parlamentarios por de manera tan interesante y respetuosa modificaron esta actual glosa, con lo cual eso ayuda a que todos podamos tener de manera responsable y democrática para coincidir con el objetivo que significa una glosa de informe de gobierno. La rendición de cuentas, la transparencia, la comparecencia ante este poder por parte de los coordinadores, secretarios y directores del Poder Ejecutivo realizados en el marco de la glosa representa un ejercicio democrático, plural y necesario para los avances de nuestro Estado. Nos informaron el estado actual de la gobernabilidad en nuestro Estado, haciendo ver las metas cumplidas, los ejercicios jurídicos y políticos realizados por parte del gobierno, pero asimismo también lo que falta por concluir. Se tocaron temas importantes para nuestro Estado como seguridad pública, procuración de justicia, educación pública y el estado general que guarda la administración pública y finanzas del Estado. Se atendieron preguntas relacionadas a la aplicación del gasto público, la efectividad de los programas sociales, la atención médica a los niños y niñas con cáncer y diabetes y los recursos económicos y humanos que se han aplicado en beneficio de estos pacientes. Sin embargo, con este ejercicio de medición y rendición de cuentas se pudo determinar la efectividad de cada una de las coordinaciones y asimismo lo que falta por hacer. Afortunadamente, agradecer, como en ocasiones anteriores, en esta glosa tuvimos la oportunidad de compartir esta mesa con representantes de la academia y la sociedad civil, quienes sin duda amplían la representación social y se escucha a grandes expertos en este diálogo con representantes del Ejecutivo. Quiero resaltar que este ejercicio democrático es el que le da vida a nuestra forma de gobierno, donde el Poder Ejecutivo pone a la vista del Legislativo y escrutinio de las actividades realizadas en este 5º año de gobierno. Las conclusiones de todos los que integramos este Congreso en las diferentes comisiones legislativas serán enviadas al Poder Ejecutivo para su análisis. En ellas se pueden observar la pluralidad de los puntos de vista, pero sobre todo las ideas que pueden beneficiar a este pueblo de Jalisco. Porque en este recinto se escucha con atención, con respeto a todas las fuerzas políticas, a las distintas ideologías, ya sea de izquierda o de derecha, sean liberales o conservadores. Aquí en este recinto no existen enemigos ni adversarios. Aquí hay ideas, personas que piensan y que sienten distinto, pero cuyo único fin es buscar el bien de nuestro Estado de Jalisco. Por último, quiero señalar, y no podemos ser indiferentes al sentir y la percepción de las personas que representamos cada uno de nosotros, de la ciudadanía en general. Esto nos obliga a trabajar. Nosotros como servidores públicos tenemos esa obligación de atender las necesidades, las demandas de los jaliscienses y estamos obligados a rendirles cuentas. Asimismo, nuestra función primordial es el bienestar de la gente del Estado de Jalisco, de las mujeres, de los hombres, de nuestro hermoso Estado libre y soberano. Muchísimas gracias.
No habiendo más asuntos que tratar, se abre el sistema electrónico de registro de asistencia de las y los diputados y se le solicita a la secretaria a cargo de la diputada Rocío Aguilar Tejada verifique y dé cuenta del número de los diputados y diputadas presentes. Le informo, diputado presidente, que se encuentran 32 diputados y diputadas presentes. ¿Es cuanto? Muchas gracias, diputada. Se ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia. Se declara quórum legal. Se levanta la sesión siendo las 15:02 del día 6 de diciembre del 2023 y se le citará en su debida oportunidad a las y los diputados. Muchísimas gracias y excelente tarde.